La evolución de la calidad de la atención en salud en México no podría entenderse sin nuestro siguiente ponente. El doctor Ruelas es un actor fundamental desde los cargos estratégicos que ha desempeñado. Es un gran ser humano comprometido con la mejora de calidad de corazón. A nombre del Colegio Médico de Especialistas en Calidad de la Atención Clínica, es un privilegio recibir a nuestro miembro honorario, del cual siempre reconocemos su visión en la creación de nuestra especialidad. A él le debemos tantos aprendizajes. A título personal, tuve la experiencia de entrevistarlo para una actividad académica hace 15 años y tuve la oportunidad de conocer a la persona detrás del gran profesional. Hoy estoy convencido que quienes hemos tenido oportunidad de ser sus alumnos nos ha enseñado que la calidad en salud inicia cuando dejamos de ver pacientes y empezamos a ver personas. Presentar una conferencia es un reto y una gran responsabilidad. Haberlo hecho en 1000 ocasiones merece nuestro respeto y admiración. Recibamos como se merece al doctor Enrique Ruelas Barajas, quien dictará la conferencia magistral de este evento, La calidad de la atención a través de las 1001 conferencias. Bienvenido, doctor. Ayer, en la ciudad de Mérida, se llevó a cabo la reunión de Academias Nacionales de Medicina de América Latina, España y Portugal, con la asistencia de los presidentes de las academias y algunos de los miembros de todas estas academias, con la hospitalidad de nuestra Academia Nacional de Medicina. El título de esa conferencia que di ayer fue El enorme desafío para los médicos, la atención humana. Y se trató de mi conferencia número 1000. En esa conferencia hablé justamente de los enormes desafíos. La masificación de la educación, la masificación de la atención, la institucionalización, la burocratización, la tecnologización, la inteligencia artificial, por supuesto, pero señalé que quizás el mayor desafío para nosotros era la confusión. Y como lo hice hace un poco más de un mes en este mismo foro, con mis colegas de la academia, pidiéndoles que imaginaran aquí al centro a algunos de nuestros colegas, respondiendo a algunas de mis preguntas, lo hice ayer. Dígame usted, ¿qué es gastritis? Y lo que uno observaría son manos que se levantan de inmediato, respuestas que se dan de manera concreta y un consenso general. No hay duda. Y después, dígame usted, ¿qué es infarto agudo del miocardio? Y lo mismo, se levantan las manos, se responde con rapidez y hay consenso. Dígame usted qué es atención humana. Las manos no se levantan, las miradas se encuentran, empiezan las dudas y después los circunloquios. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, y entonces viene la siguiente pregunta: ¿por qué para eso, que era elemental, como el infarto o la gastritis, las respuestas fueron inmediatas y sin duda? Y para responder algo que es todavía más elemental, que es atención humana, no hay respuesta. Y no solamente no hay respuestas concretas, sino que además utilizamos múltiples términos para referirnos a lo mismo: calidez, trato digno, empatía, compasión, humanización y humanismo. Esa es quizás una de las mayores confusiones que tenemos y que por desgracia ocurren con la esencia misma de nuestro trabajo, el ser humano. Ayer la coincidencia fue muy afortunada en Mérida. Podría yo hablar de la sincronía, siguiendo a Jung,
o de la confabulación del destino para que mi conferencia 1000 se impartiera en un evento internacional tan importante de Academias Nacionales de Medicina. No lo planeé, así se dio. Hoy estoy aquí con ustedes para impartir una charla que será la 1001 conferencias en mi vida. Me refiero ahora a un texto de José Luis Borges sobre las 1001 noches y que explican el porqué el título de esta plática, en esta ocasión también muy afortunada. Dice Borges: quiero detenerme en el título. Es uno de los más hermosos del mundo, tan hermoso creo como aquel otro que cité la otra vez, y tan distinto, un experimento con el tiempo. En este hay otra belleza. Creo que reside en el hecho de que para nosotros la palabra 1000 sea casi sinónima de infinito. Decir 1000 noches es decir infinitas noches, las muchas noches, las innumerables noches. Decir 1001 noches es agregar una al infinito. Recordemos una curiosa expresión inglesa. A veces, en vez de decir para siempre, forever, se dice forever and a day, para siempre y un día. Se agrega un día a la palabra siempre, lo cual recuerda el epigrama de Heine a una mujer: te amaré eternamente y aún después. También el destino, pues, ha confabulado hoy, de alguna manera. ¿Qué mejor escenario para mí que este? ¿Y qué mejor evento para mí que este? Este es un escenario histórico, un escenario que me ha acompañado a través de mi vida y cuyos personajes en mi vida están en estos retratos. Ingresé a la Academia Nacional de Medicina motivado por el maestro Luis Castelazo Ayala, quien está ahí. Déjenme encontrar. Qué pena, no alcanza. Ahí está. El maestro Luis Castelazo Ayala. Siendo estudiante de tercer año de medicina, un día acudí a su casa porque su hijo era mi compañero y fui a estudiar un domingo por la tarde. El maestro Castelazo estaba en su estudio y para pasar al espacio donde estudiábamos mi amigo y yo, había que atravesar por el estudio del doctor Castelazo. Me atajó antes de saludarlo y me dijo: a ti te quería ver. Tomó un pedazo de papel, así lo vi, en realidad era un folleto, era el folleto con las instrucciones de ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Siendo alumno de tercer año, eso no lo veía ni siquiera por asomo. Y me dijo: esto es para que un día ingreses a la Academia Nacional de Medicina. Y ese fue el primer incentivo que tuve en la vida y la primera información real que tuve de esta academia. Pero también en este escenario están otros personajes, entrañables mentores míos. El día de mi examen profesional y en la reunión familiar que se organizó en casa para festejar el acontecimiento, apareció don Víctor Espinosa de los Reyes, que es el primero de la última fila abajo. También expresidente de esta academia. Víctor Espinosa de los Reyes había sido el ginecobstetra de mi madre y siempre me decía: yo te traje al mundo. Y en esa ocasión me dijo: mira, si en 10 años tu nombre no suena, eres un mediocre. Esa fue la segunda motivación, yo diría un arpón en el espíritu. El tercero fue el maestro Soberón, Guillermo Soberón Acevedo. El maestro Soberón está en la penúltima fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
A continuación de don Ramón de la Fuente, y a la izquierda del doctor Ortiz Monasterio, el doctor Cumate y el doctor Silvestre Frenk. El maestro Soberón fue mi maestro. Quizás de todos mis mentores, el que me acompañó durante más tiempo en mi vida profesional. Falleció hace 5 años, casualmente, el mismo año en el que fallecieron Víctor Espinosa de los Reyes y Silvestre Frenk. El maestro Soberón, en alguna conferencia en la UNAM, en donde coincidimos, dijo algo que también fue un motivador fundamental en mi vida. Yo tenía ya varios años trabajando por la calidad de la atención médica, y en esa ocasión el maestro Soberón en su alocución dijo, refiriéndose a mí, el apóstol de la calidad. Todos se rieron, incluido yo, pero lo tomé muy en serio. De tal manera que este espacio para mí está lleno de influjos que vienen de destinos de otros mundos, porque ya están quién sabe dónde. El hecho es que no podía ser mejor escenario para mí que este, en donde en el año 2012 me correspondió tomar posesión frente al presidente de la República sentado en el centro de este auditorio como presidente de esta academia. Y hacerlo tomando la presidencia de manos de alguien que también es un gran médico con un enorme reconocimiento, David Kersenovich, que está a mi izquierda en la lista de retratos. Y desde luego teniendo como vicepresidente a Enrique Graue Vigers, recientemente concluyendo su periodo como rector de la UNAM. Estar en este espacio, entonces, significa estar en un espacio histórico, en una academia que cuando presidí cumplía 150 años de existencia y que ha mantenido la tradición médica en este país. Pero hablaba también de la importancia de este escenario y de este escenario con este evento, con este simposio. Porque si bien el escenario es historia, ustedes son futuro. Y eso es lo que le da mayor relevancia a este escenario el día de hoy. Por eso decía, no podría ser mejor escenario y evento para mí que hablar en mi ocasión 1001 vez ante ustedes. Pero la coincidencia se dio aún más en el tiempo. Cuando preparaba lo que pensaba decir hoy, también caí en cuenta de otra efeméride. Resulta que mi primera conferencia la impartí en 1975, hace exactamente 50 años. Esto es, mi conferencia 1000 en 50 años de trayectoria profesional. Tal vez alguien de ustedes podría preguntarse, ¿a quién se le ocurre llevar un registro de conferencias? Bueno, se lo debo a mi padre, otro de mis grandes mentores. Mi padre fue profesor y director de teatro, y así se presentaba él mismo en su currículum, profesor y director. Él era antes que nada profesor. Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creó la carrera de arte dramático en los años 40, y director de teatro, muy conocido después por lo que hizo. Pero cuando di aquella primera conferencia, que fue realmente lo primero que pude yo presumir, siendo estudiante de tercer año de medicina, de segundo año de medicina, me dijo, empieza a hacer tu currículum. Y para mí eso no tenía mucho sentido, pero registré la fecha. Y entonces ya podía yo presumir algo más que ser estudiante de medicina. Había dado una conferencia. Esa conferencia fue por invitación de un grupo de estudiantes de un colegio de mujeres, el Colegio Florida, y el título fue La importancia de la medicina para los seres humanos. Se trataba de una conferencia de orientación vocacional. El escenario, repleto de niñas de entre 16 y 17 años, se podrán imaginar
Para un joven entonces de 21 años de edad, mi madre diría, en edad de merecer. Hablando frente a un auditorio de niñas, 3 o 4 años menores que yo, todas guapas. El escenario me resultó fantástico y los aplausos más. La segunda conferencia fue mucho más seria. Historia de la enseñanza de la medicina, Día del Médico, en el auditorio principal de la Universidad La Salle. Y como alumno, ya en tercer año de medicina, se me otorgó un espacio impensable para un alumno, que era 1 hora de una conferencia magistral sobre el tema, que para entonces monté con una tecnología que hoy parece dinosaurica. 4 proyectores carrusel coordinados por un aparato que nunca entendí, que se llamaba control de difusiones, y que lo único que hacía era que se vieran las imágenes en la pantalla como una que salía y otra que entraba. Y eso impresionó a mis compañeros e impresionó a mis maestros y me impresionó a mí porque no supe nunca cómo resultó bien. Después de esto, yo diría en el argot del béisbol, pegué de hit, porque di una conferencia también en mi escuela con el título Descubriendo al hombre. Y en esa conferencia presentaba yo las imágenes de un libro que recientemente se había publicado con las primeras fotografías en microscopía electrónica de los órganos del cuerpo humano. Era fascinante y era un recorrido por el interior del cuerpo humano al nivel más pequeño que podría uno ver en aquella época. Pero la reflexión final era, todo esto que acabamos de ver, que es fascinante, es apenas una manifestación de lo que en realidad somos, mucho más que una suma de órganos y de células y de partículas que nos resultan impresionantes. Somos más impresionantes que eso, descubriendo al hombre. Pero pegué de hit porque me invitaron 12 veces a dar la misma conferencia en un periodo entre 1977 y 1981. Bueno, ya no seguiré con este recuento, no se preocupen, no haré un recuento de cada una de las 1000. Al llevar el registro hace unos meses de estas conferencias que religiosamente, desde que mi padre me lo dijo, apunto, me di cuenta de que se acercaba la conferencia número 1000 y decidí voltear hacia atrás. Y decidí que esta, hoy, debía ser un recuento y una reafirmación. Un recuento del pasado enfocado en la calidad de la atención y la reafirmación de una vocación. Que pacientes y familiares reciban siempre la atención que merecen y que el personal de salud sea cada vez mejor. No porque se hagan mal las cosas, sino porque siempre pueden ser mejores. El objetivo entonces de lo que resta de esta plática es rescatar de entre esas 1000 la evolución de conceptos que todos ustedes han aprendido, el rescate de hitos en la historia de la evolución de la calidad de la atención médica en México a través de mi historia, porque la he podido vivir, y con la intención de que los calidólogos conozcan de primera mano lo que alguien pueda contarles de lo que a lo mejor alguien más les ha contado. Por eso anticipo un ofrecimiento de disculpas, una petición de perdón, porque hablaré en primera persona, no por vanidad, sino por necesidad. Nadie como yo podría contar esta historia, aunque muchos que no son como yo la podrían contar de diferente manera, porque también la vivieron. En fin, la contaré en primera persona, para bien y para mal. He tomado a la calidad como la hebra de la que se tira para descifrar este tejido de la calidad de la atención médica en México.
como las piedrecitas de pan de Hansel y Gretel o piedritas blancas en el cuento original para regresar al hogar. De las 1000 conferencias, el 60%, y casualmente el 60% exacto, 59.88% de las conferencias las he dictado sobre calidad de la atención médica. El resto sobre sistemas de salud, tanto análisis de los sistemas de salud, el futuro de los sistemas de salud más que el análisis, educación en salud pública, educación médica y el origen del Festival Internacional Cervantino, herencia de mi padre, por lo cual sigo hablando sin ningún mérito, más allá de hacerme recordar su memoria como uno de los mejores directores de teatro que tuvo en la segunda mitad del siglo XX, a partir de su elección como primer premiado a mejor director de teatro en México en 1950, compitiendo en esa terna, entre otros, con Salvador Novo y con Luis G. Basurto. Ellos, cincuentones, mi padre de 37 años de edad. Y eso lo hizo famoso. Y de ahí siguió el Festival Internacional Cervantino, habiendo iniciado todo un movimiento cultural en Guanajuato con la representación de los entremeses de Miguel de Cervantes en la Plaza de San Roque. Así pues, en esta historia yo tengo que rescatar no solamente mis propios temas, sino la herencia de mi padre. Pero no me referiré en lo que resta ni a sistemas de salud, ni a educación en salud pública, ni a educación médica, y desde luego tampoco al Festival Internacional Cervantino. Déjenme decirles qué ha pasado con ese 60% de las conferencias impartidas sobre calidad de la atención médica. Hice un análisis, como estamos acostumbrados todos a hacerlo, de manera que entre 1975 y 84, en la primera década, desde mi primera conferencia tan afortunada en aquel escenario con niñas, hasta 1984, por supuesto, nunca hablé de calidad. Yo no sabía ni de qué se trataba, ni me interesaba lo más mínimo. Así es que el 0% de mis conferencias entonces se dedicaron al tema. Pero regresé de Canadá en 1984 hacia el final, y en la siguiente década, 1985-94, impartí 128 conferencias. Y el 63% fueron sobre calidad de la atención médica, 81 de ellas. Entre 95 y 2004, la siguiente década, el 77% fueron sobre calidad. De 286 conferencias impartidas en esa década, 221 fueron sobre calidad. En la siguiente década, 2005-2014, impartí 335 conferencias. Sin embargo, solamente el 50% las dediqué a calidad. Este periodo corresponde a mi paso por la Subsecretaría de Innovación y Calidad y por el Consejo de Salubridad General, de tal manera que los temas se abrieron porque mis responsabilidades se aumentaron. Ya para 2015-2024, donde impartí 202 conferencias en la década, una disminución importante, puedo atribuir a la pandemia, el 56% fueron sobre calidad. Y en lo que va de este año, 24 conferencias, 18 de ellas sobre calidad, 600 sobre calidad de las 1002 que daré este año. Esta es la 1001 y gracias a la generosidad de la Directora General de Calidad y Educación en Salud, la doctora Laura Cortés, la próxima semana estaré hablando sobre la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios en la entrega de premios de calidad de la Secretaría de Salud. Algo, por cierto, que me cuesta trabajo creer. Hablar del pasado en estos tiempos podría haber sido pecado. Y, pues evidentemente ya no lo es, lo cual me da mucho gusto. Bueno, he tenido la suerte de impartir las conferencias en 22 países. Y han sido experiencias fascinantes, les contaré unas cuantas de ellas. Pero siempre tuve claros los criterios para anotar en mi lista lo que sería conferencia y lo que no sería conferencia. Desde luego, las clases en cursos regulares no podrían ser incluidas como conferencias. Cursos propios o invitaciones a pláticas en cursos ajenos. Tenía que ser un evento formal, congreso, simposio, seminario, conferencia per se, y tenía que ser por invitación, por supuesto. No me imaginaba yo
presentándome sin ser invitado a hablar como merolico en alguna esquina de la Ciudad de México. Los escenarios, déjenme decirles que alguno de ellos ha sido fascinante y otros preocupantes. He dado conferencias, como se podrán imaginar, en los auditorios de hospitales, en salas, salones de hoteles, en auditorios de universidades, y lo que me preocupa de esos es que yo no sé cómo cuidan la calidad. Y en algunas ocasiones, con mucho tacto, les he tenido que decir, oiga, ¿cuántas conferencias se imparten aquí al mes? Yo supongo que hay una sesión clínica del hospital al mes. ¿Cómo es posible que no sirva el proyector, por el amor de Dios? ¿Cómo es posible que el control no tenga pilas? ¿Que no hay alguien que pueda controlar la calidad de esta institución? En fin, eso ocurre y espero que no ocurra aquí. Pero déjenme contarles, quizás la experiencia que más recuerdo de una conferencia en una academia, la Real Academia de Medicina de Cataluña. En mi conferencia de ingreso como invitado, como miembro honorario de la Academia, de la Real Academia de Medicina de Cataluña, el atril desde el cual se habla se encuentra sobre lo que fue la mesa de disección del anfiteatro en donde sesiona la Real Academia de Medicina de Cataluña. Es un anfiteatro del siglo XVIII y no es muy agradable, déjenme decirles, saber que está uno hablando desde donde estuvo la cabeza de muchas personas que fueron diseccionadas hasta el cansancio. Pero en fin, la experiencia fue fascinante. Me he enfrentado a auditorios de más de 3,000 personas, pero déjenme contarles y confesarles que alguna de esas conferencias las di ante una persona. Sí, y la tuve que dar. Estaba anunciada. Era, afortunadamente, no sobre calidad, porque hubiera sido terriblemente frustrante que hubiera nada más un personaje como audiencia. Era sobre el Festival Cervantino, pero los organizadores se equivocaron en el anuncio de hora y la persona que se apareció pues era un despistado que seguramente pasó por la calle y entró a ver de qué se trataba. Acabamos siendo amigos porque le di la conferencia, estaban los organizadores y él, y yo di mi conferencia como la hubiera dado, y acabamos discutiendo muy amablemente, nos despedimos como buenos amigos y jamás lo volví a ver. La tecnología, como les contaba, empecé con un carrusel y diapositivas, y después los floppy disks y los disquetes y las USBs, y ahora Internet. Había que virar las diapositivas, eso no saben qué es, o sí, qué bueno, Janet, qué bueno, pero no por tu edad. Se veían en azul, pero había que diseñarlas, bueno, había que dibujarlas en un papelito, luego dárselas a alguien que sí supiera dibujar. Ese alguien que sí sabía dibujar, pues las hacía muy bonitas, se las entregaba a un fotógrafo, el fotógrafo les tomaba la fotografía, las revelaba y había que esperar 2 semanas, de tal manera que entre una invitación a hablar y el proceso, pues había que dejar un periodo por lo menos de 2 semanas para poder contar con aquellas diapositivas. Ahora ya puedo usar PowerPoint. Mis hijas se asombran, pero ya puedo, ya lo sé hacer y todavía me ayudan de vez en cuando en algunas cosas que no puedo hacer. No deja de asombrarme la programación de los eventos y quiero felicitar a los organizadores de y más me vale que yo termine a tiempo, porque llevan los tiempos. Déjenme decirles que en mi conferencia de ayer empecé 1 hora y media después de lo que estaba programada. ¿Por qué? Pues parece que se programan estos eventos, yo digo como si confiáramos en la transmutación o en la teletransportación o en el movimiento cuántico de las personas. Fíjense ustedes, de 10:15 a 10:30 hay una conferencia, a las 10:30 empieza la otra, luego termina a las 10:45, pero a las 10:45, exactamente 10:45, o sea, mientras uno está dando las gracias, ya el otro llegó, para que no haya un retraso. Y entonces le dan las gracias, le entregan el diploma, pero el otro ya tiene que estar ahí. O sea, eso es realmente un fenómeno cuántico. O sea, 2 espacios ocupados por 2 personas tienen que confluir en el mismo espacio donde tienen que estar los 2 hablando simultáneamente. Y eso no ocurre.
De manera que siempre es un mérito mantener los tiempos, porque las programaciones, yo no sé, insisto, todavía me lo pregunto, ¿a nadie se le ha ocurrido pensar que no podemos ocupar el mismo espacio que otra persona a la misma hora, en el mismo lugar, detrás del mismo micrófono? En fin, sigue siendo un misterio para mí, pero así siguen siendo las cosas. Y ayer, evidentemente, no se dio ni la transmutación, ni la teletransportación, ni el movimiento cuántico. Yo tenía que tomar un avión para estar con ustedes hoy y por poco lo pierdo. En fin, y luego los formatos con diapositivas, con lectura o con guión. Debo decir que me preocupa el abuso de las diapositivas. Hemos abusado. Me parece que perdemos la posibilidad de imaginar, la posibilidad de pensar y de confiar en que lo que se dice es lo que hay que leer. Eso siempre y cuando quien habla me deje leer. Porque resulta que se escribe lo que está diciendo la persona. Y si no lo lee, entonces está diciendo otra cosa y entonces yo ya no sé si leo o escucho. De tal manera que tendremos, espero, que aprender a utilizar diapositivas como Dios manda. Mientras tanto, les puedo decir, la mayor parte de mis conferencias han sido con diapositivas, pero las conferencias más importantes las he dado como esta, tratando de proyectar en la mente de todos las imágenes que yo quisiera proyectar y que se sustituya una pantalla barata por una mente rica. Algo interesante es que cuando llega uno sin USB, parece que tendría que pedir perdón. Y ya me ha pasado. Hace un momento, la doctora Gualberli Morales, muy amable, me mandó un mensaje y me dice, si quiere, mándeme su presentación para irla cargando. Y le tuve que decir, si te mando mi presentación, me quedo sin cerebro. Pero eso fue muy gentil de su parte. Hay veces que de veras he llegado a conferencias y me dicen, ¿su USB? No, no traigo USB. Ah, ok. Es un flojo, es un irresponsable, pues nomás va a venir a decir tonterías, quién sabe qué va a decir. Todas mis conferencias durante la presidencia de la Academia Nacional de Medicina aquí, los 2 años de presidente, las escribí y las leí, pero no para leer lo que decía, sino para decir lo que leía. Tratándose del aniversario 150, todos mis discursos quedarían en las actas de esta academia que se conservan en nuestra biblioteca desde 1864. No podía no escribirlas. No podía dejarlas pasar efímeramente en una imagen de pantalla. Pero hoy, reitero, no podía usar diapositivas. Esta era una ocasión demasiado especial para mí, por el escenario y por ustedes. Y con todo este análisis de conferencias, déjenme marcar hitos y conceptos. Y en esta ocasión me encontré que los periodos no eran cada 10 años, sino cada 15 años. Son las cosas que uno encuentra analizando datos, ¿no? Estamos acostumbrados a esas sorpresas. Entre 1985 y 2000, mi regreso de Canadá en finales de 1984, pero en realidad entre 85 y 2000, mi primera conferencia sobre calidad fue la número 31 en el Instituto Nacional de Perinatología, titulada Programa de Garantía de Calidad de la Atención Médica, en 1986. Había ingresado al instituto en septiembre de 1984 y había empezado a desarrollar los círculos de calidad. Y me tuve que enfrentar a los primeros reclamos que se me hicieron por hablar de calidad, lo cual en aquella época era un pecado. En primer lugar, era un pecado porque me decían, ¿cómo se te ocurre hablar de calidad cuando no tenemos recursos? Vivíamos entonces una de las principales crisis financieras del país, no había dólares.
No había dólares, o sea, no había, punto. Y la segunda era, cuando hablaba yo ante los ginecobstetras, ¿cuántas cesáreas has hecho? Pues ninguna. 120 partos sí, como interno, eso sí, pero cesáreas no. ¿Qué me vienes tú a decir de esto? Aprendí entonces a generar dos antídotos. El primero, ¿cómo se te ocurre hablarnos de calidad cuando no hay recursos? Precisamente por eso hay que hablar de calidad. ¿Se puede usted imaginar lo que sufre un paciente porque no haya recursos? Entonces hay que hacer todavía más esfuerzos para que, a pesar de que no haya recursos, demos una mejor calidad. Y el segundo antídoto era, doctor, tiene usted razón, soy un absoluto ignorante en cirugía. Nunca he hecho una cesárea, solo. Ayudé, pero solo jamás. Pero doctor, ¿usted cree que podría ser mejor? Desarmado. No me podía contestar que no. Sería un acto de arrogancia mayúscula. Pues sí. Pues a lo mejor lo puedo ayudar. No le voy a decir qué hacer, pero a lo mejor lo puedo ayudar a ser mejor. Deme la oportunidad. Y así se fue abriendo paso en el Instituto Nacional de Perinatología, a donde había llegado, contratado por don Samuel Karchmer, entonces director general del instituto, después de una conversación en la que me dijo, Ruelas, ¿qué quieres hacer aquí? Y le expliqué que yo quería montar un programa de aseguramiento de la calidad. Venía yo llegando de Canadá y esa era la palabra de moda en la época, aseguramiento de la calidad. Y le empecé a platicar lo que había que hacer. Y me interrumpió y me dijo, mira, Ruelas, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Me lo dijo en mexicano, por cierto, no me lo dijo así. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Te doy 6 meses para que des resultados y si no te largas. Por lo menos tenía yo trabajo por 6 meses. Y finalmente surgieron los círculos de calidad y surgieron realmente, como lo he dicho a mis alumnos en sus momentos, fue una chiripada, literalmente. Pero una chiripada que no se conocía en el mundo y que pude compartir en su momento con Avedis Donavedian en una experiencia que les contaré en unos momentos. Pero en fin, ya mi conferencia 34, un año después, 1986, se tituló Garantía de calidad de la atención médica, garantía de calidad de la atención médica. Y en 1987, en mayo, la conferencia 42, titulada en inglés Quality Circles, An Innovative Experience of Quality Assurance in Mexico, en el 4º Simposio Internacional por invitación sobre aseguramiento de la calidad en Copenhague, Dinamarca, invitado por los fundadores de la Sociedad Internacional de Calidad de la Atención a la Salud, ISCUA, que me leyeron en algún documento, supieron de lo que estábamos haciendo en México y me invitaron, yo diría que como un personaje raro para que les hablara de un tema raro del que no se entendía nada en aquella época. De tal manera que eso me abrió las puertas. Me abrió la puerta del escenario internacional, me abrió la puerta de ISCUA, y pude presidirla entre 1993 y 1995. Fue la primera experiencia en el mundo con médicos y con enfermeras, yo no lo sabía. Había círculos de calidad con personal de cocina, con personal de intendencia en los Estados Unidos, pero nunca se había hecho con médicos e enfermeras. Si me lo hubieran dicho antes, tal vez yo tampoco lo hubiera hecho aquí. Me hubiera dado pánico saber que nadie lo había hecho antes. Empezó entonces a hablarse de manera intensa sobre calidad. Me ha sorprendido que una de las definiciones que sigo viendo, sigo escuchando y sigo leyendo citadas, atribuida a Avedis Donavedian y que ustedes reconocerán fácilmente, se sigue utilizando. Calidad como el mayor beneficio a los pacientes con el menor riesgo a un costo razonable. En realidad, esa no fue una definición de Avedis Donavedian. Sí lo era, por supuesto que salía de ahí, pero yo había hecho una síntesis en mi primer artículo publicado en Salud Pública de México que se llamaba De la cantidad a la calidad y de la evaluación a la garantía. Y ahí cité a Avedis Donavedian, pero sinteticé esa frase. De tal manera que me da mucho gusto que se le atribuya a Avedis lo que es de él, pero que siga circulando una definición que apareció en un artículo que tenía un propósito muy limitado.
Calidad, pues, fue uno de los temas de ese periodo de 3 lustros. Y garantía. ¿Y por qué surgió el concepto de garantía que todavía acabo de ver utilizado en Colombia hace un par de meses? Porque cuando yo empiezo a trabajar con los círculos de calidad sin saber qué eso era, y después descubro qué es eso, y después descubro que eso se hacía en Japón, y se hacía en la industria en Japón, dije, ni loco lo voy a decir así aquí en México. Me van a correr de perinatología. ¿Cómo que de la industria? ¿Cómo que círculos de calidad? ¿Qué es eso? Bueno, tampoco quería yo utilizar control de la calidad. Decía, lo peor que me puede pasar es que los médicos piensen que los quiero controlar. Y por otro lado, aseguramiento. Sonaba a seguros médicos, seguros. Entonces tampoco podía yo utilizar seguros. Garantía, eso es. Y garantía significa en español asegurar el cumplimiento de algo. Pues eso es, asegurar la calidad, pero a través de un término que pudiera ser más aceptable, garantía. Aceptable para todos excepto para Avedis Donabedian. En 1985, en mi oficina, cuando yo tenía 31 años de edad, por cumplir 32, tuve el enorme placer de tener a Avedis Donabedian en mi oficina. Él había venido a México como miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones en Salud Pública, que dirigía Julio Frenk y del cual yo era subdirector. Y entonces, cuando presentamos nuestros proyectos a ese consejo de dirección, a ese consejo asesor, y yo lo titulé Garantía de Calidad, y lo traduje al inglés como Quality Assurance, que era el término que se utilizaba, al final me dijo Avedis, lo que acabas de presentar es cualquier cosa menos Quality Assurance. Le dije, pues sí, efectivamente. ¿Y entonces qué es eso? Pues no sé. Nos reunimos en mi oficina esa tarde y tuve el placer de tener al gurú de la calidad, él de 66 años, 5 años menos que yo ahora, y yo de 31, discutiendo cómo demonios había que llamar a eso. Y me decía, Avedis, es que garantía no puede ser. Y no puede ser porque es un concepto que lleva implicaciones legales. Y entonces, ¿cómo le llamo? Pues no sé, llámale monitoreo. Pues no es monitoreo, llámale evaluación, pues es que tampoco es evaluación. Años después, desde esta tribuna, Avedis Donabedian habló sobre mejora de calidad. Y todos pudimos empezar a utilizar el término tranquilamente en los servicios de salud, porque el gurú nos había dado la bendición cuando vino a México en 1992 al Congreso de ISCUA, y aquí lo recibimos como académico honorario, la mayor distinción posible para un miembro de la Academia Nacional de Medicina o para alguien que se distingue en el mundo por su labor por la humanidad. Así es que garantía se fue perdiendo en el espacio, aunque lo sigo escuchando, como les decía, en una conferencia hace 2 meses en Colombia. Garantía me permitió entonces dibujar, imagínense ustedes, un paraguas, porque entonces podía yo explicar que bajo garantía de la calidad estaba evaluación, estaba mejora continua, estaba calidad total de lo que todavía se hablaba entonces, estaba benchmarking, y todo eso lo podía explicar como estrategias de garantía de calidad. Bueno, 1992 fue un año seminal para México. Primero, porque se llevó a cabo aquí el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Calidad de la Atención Médica, ISCUA. 2, estuvo aquí en esta tribuna donde estoy hablando yo, Avedis Donabedian. 3, se creó la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud. Y les puedo contar por qué. Conseguí la sede para México de ISCUA. Me conocían, los conocía. Yo ya había sido electo para ser presidente de ISCUA. Propongo a México, se acepta. Y cuando llego a México y lo comento con Julio Frenk y le digo, tenemos la sede para México, y me dice, ¿quién va a ser la organización que reciba esto? Ah, sí es cierto. Pues hay que fundar una sociedad. Y se fundó la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud, Somecasa.
Y la otra anécdota muy importante tiene que ver con mi maestro Soberón, entonces presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. En aquella ocasión me había contratado recientemente para sumarme a la Fundación Mexicana para la Salud, esto era enero de 1992, y me puso una condición: pero aquí se acabó la calidad, no vas a hacer ya nada de calidad porque esta no es una prioridad para la Fundación. Y no me quedó más que decir, bueno, nada más permítame, maestro, todavía le hablaba de usted, después me permitió hablarle de tú, a petición de él. Muy curioso, ya adelante de los 80, un día me dijo, oye, estoy de oferta, y es la última oferta, quiero que me hables de tú. Fue muy difícil hablarle de tú, pero siempre fue mi maestro y le hablaba de tú. En aquella ocasión, todavía de usted, le dije, maestro, pues ni modo, de acuerdo, nada más que yo soy presidente del Congreso de ISCUA en mayo. Deme oportunidad pues de tener el Congreso y pues ya después pues ¿qué le hacemos? Lo invité a la clausura para que él clausurara el Congreso Mundial. Teníamos más de 1000 gentes en el Hotel Presidente Chapultepec, de los cuales más de la mitad eran extranjeros. Cuando entré con él al auditorio, al salón para que clausurara, se paró y me dice, ¿este es tu Congreso? Y le digo, sí, maestro. Entró, dio un discurso, clausuró, y al día siguiente me llamó a su oficina y me dijo, oye, yo creo que hay que hacer algo de calidad aquí en la Fundación. 1992, pues, fue un año crítico, para bien. Surgieron entonces como conceptos calidad, garantía, círculos de calidad, y empecé a hablar de calidad de la educación médica. En mi conferencia 107, en febrero del 93, ante los directores de escuelas de medicina en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, con el título Estrategia para el mejoramiento de la calidad de la educación médica. Y aquí también el maestro Soberón tuvo mucho que ver. Se le acercó la ANFEM para que le ayudara financieramente la fundación a desarrollar los estándares para la acreditación de escuelas de medicina. Y el maestro, que era brillante, antes de darles dinero les dijo, con mucho gusto les va a ayudar la fundación. Oye, Enrique, ayúdales, por favor. Y me encomendó ayudar el desarrollo de la acreditación de la educación médica en México. Y me dio mucho gusto recibir el año pasado aquí en este foro la distinción, el premio Guillermo Soberón Acevedo a la educación médica por parte del Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica. Y finalmente, estrategia. En ese mismo ciclo de 15 años, el quinto término fue estrategia. Y en mi conferencia 168, hablando de un documento que yo había publicado, por primera vez hablé de una estrategia nacional por la calidad y la eficiencia, abril de 1995. Entre 2000 y 2015, los términos fueron acreditación, certificación, cruzada y homologación internacional. Acreditación, certificación. Y ahí tuvo que ver otro miembro de la Academia Nacional de Medicina que está ahí. Citaba yo al maestro Soberón, el doctor Ortiz Monasterio, el doctor Cumate, el doctor Frank y el doctor Rivero Serrano, que para entonces era secretario del Consejo de Salubridad General, final de los 90s, 1998. Al doctor Rivero lo conocía también porque su hijo también había sido compañero mío. Y yo iba también a su casa a estudiar y lo conocía pues desde joven. Y él sabía lo que yo había hecho de apoyo a la ANFEM, de tal manera que siendo él secretario del Consejo de Salubridad General, me pidió que le ayudara a desarrollar algo para acreditar hospitales en México. Y teníamos ya estándares desarrollados en Qualimed, la firma consultora que había yo creado en 1995. Y lo habíamos hecho con el aval de Joint Commission y de Canadian Council en su momento, el precursor de hoy Accreditation Canada. Les hablé a mis amigas, porque eran directoras las dos, habían sido miembros de mi consejo en ISCUA, y les dije, tenemos estándares que hemos tomado de ustedes, de Estados Unidos, de Australia, los hemos puesto en una licuadora, y así decíamos, había que poner en una licuadora los estándares y generar lo que se llamaron criterios Qualimed. Y cuando supo esto el doctor Rivero, me dijo, pues ayúdame. Le dije, pues ya están, se los donamos.
Y hubo que hacer ajustes. Pero esto lo digo hoy porque existe la creencia, y no sé de dónde salió, que la acreditación, la certificación en México salió de los estándares de ISO. Jamás, nunca. Surgieron así, de los criterios Qualimed, y ahí están las carpetas. Bueno, pudimos asesorar también a Colombia, y este fue el caso de la licuadora para la acreditación. Y si se preguntan por qué se llama certificación y no acreditación, pues la culpa la tiene el maestro Rivero. Ya también falleció, ya ni modo, lo tengo que decir al maestro Rivero. Pero cuando le llevamos ya la carpeta de lo que serían los estándares para la acreditación en México, me dijo, oye, ponle certificación. Doctor Rivero, pero es que es acreditación. En México hay una entidad mexicana de acreditación y en todo el mundo se llama acreditación. No me gusta. Ponle certificación. Por eso hoy decimos certificación. En fin, en ese periodo 2000-2015 aparece la residencia. Y me preocupa la homologación internacional de los estándares ya como secretario del Consejo de Salubridad General. Y me preocupa la seguridad de los pacientes. Una iniciativa que tomó en su momento Odette Sarabia, que trabajaba conmigo en la subsecretaría, cuando empecé a ser invitado por Joint Commission para un contrato que tenía con la OMS para desarrollar lo que ahora son las metas internacionales de seguridad del paciente. Y ahí, principios de los años 2000, me di cuenta de que ese era un tema que venía. Y fue cuando empezamos a desarrollar en México la seguridad de los pacientes. Les cuento en este periodo solamente de una experiencia, de una conferencia en Murcia, España, invitado por el doctor Pedro Saturno, cuando entonces todavía era profesor de la Universidad de Murcia, ahora profesor del Instituto Nacional de Salud Pública, y me invitó a dar una plática sobre la cruzada por la calidad. Y pasaron dos cosas. La primera es que me dijo, nada más que no uses la palabra cruzada aquí. Todavía puede haber connotaciones políticas por el franquismo. De manera que por eso se llamó Estrategia Nacional. Y la segunda es que a mitad de conferencia, de repente empecé a oír un barullo terrible en el auditorio de la Universidad de Murcia, y entra un grupo de gentes con pancartas y a gritos. Estaba ahí la rectora de la universidad porque se celebraba en esa ocasión los 10 años de la maestría que había creado Pedro en la universidad. Y entonces pues se trataba de quejarse con la rectora por no sé qué cosas. El caso es que mi conferencia estuvo a punto de terminar poco antes de llegar a la mitad. Afortunadamente, entraron en razón cuando les dije, soy mexicano. Y así como que no entendieron. Y entonces empezó a bajar el barullo y les dije, no sé qué pleito traigan con la señora rectora, déjenme terminar y sigan con su pleito. Y se quedaron callados, terminé y ya no supe qué pasó después. En fin, 2015-2025. Bueno, antes de eso, 2000-2015, la cruzada, y fue el otro tema. Y la cruzada abierta en todos los temas que tratamos entonces. Las cartas de derechos para los pacientes, para los médicos, para las enfermeras, que le pedí a mi amigo Carlos Tena, entonces comisionado de arbitraje médico, que desarrollara como parte de la cruzada. La norma oficial mexicana 234 para exigir a los campos clínicos que no recibieran alumnos de escuelas que no estuvieran acreditadas y con eso impulsar la acreditación de la educación médica. El INDICA, al que después le agregaron la S, como si, yo digo ahora, como si nos dedicáramos a la agricultura. ¿Qué necesidad había de agregarle S de salud si era un INDICA en salud? O sea, era obvio, pero hay que ponerle los sellos para que se sienta uno tranquilo. Entonces ahora se llama INDICAS. La certificación que se revisó, la acreditación del Seguro Popular, la mejora continua que pudimos documentar 600 experiencias que quedaron publicadas en 3 libros, el Premio Nacional de Calidad que propuse siguiendo este principio de que no hay nada más práctico que una buena teoría y sabemos muy bien lo que significan los reconocimientos para impulsar la cultura o el valor en la cultura de una organización. Y luego, quizás el proyecto más caro para mí, más caro en el sentido de cariño, el aval ciudadano. Lo propuse inicialmente como participación social y una gran colaboradora mía, Dulce María Armendáriz, me dijo, yo creo que hay que llamarle mejor ciudadano, no social.
Con eso ganamos el Premio Nacional de Transparencia en 2005 como el mejor proyecto del gobierno federal en transparencia. Y se creó el CENETEC, y se creó la Dirección de Medicina Tradicional e Interculturalidad, y aparecieron los que ahora se llaman COCACEP, y los líderes que por desgracia ahora se llaman gestores, y el rediseño de la Subsecretaría de Innovación y Calidad. En los últimos 10 años, 2015-2025, solo puedo mencionar un término: atención humana. Mi conferencia 762, enero 29 del 2015, la primera en la que hablé como título de la calidad y la seguridad en salud hacia un código humano, en la cumbre de líderes del grupo Christus Muguerza en Monterrey, en el Parque Fundidora. La 862 en enero 20 del 2020, en el seno de la Asociación Mexicana de Hospitales, donde empecé a hablar de confiabilidad hospitalaria y utilizando la C como por primera vez el inicio de causa. Y la 894 cuando cambié confiabilidad por cruzada por una atención humana en salud, que empecé a hablar en Chile, Colombia y por supuesto en México en julio de 2021. Permítanme concluir. Me descubro a estas alturas preocupado nuevamente por el ser humano. Vuelvo al ser humano. De aquellas conferencias de Descubriendo al Hombre entre el 77 y el 81, la número 9, que se repitió en 12 ocasiones. Hoy entiendo que podría ser un círculo que se cierra para abrirse con esta conferencia 1001. Alguna vez escribí: el futuro se inventa cada día y así se construye. Pero cuando se ha creído que está construido, es menester reinventar, volver a ser diferente para no volver a ser. Y recuerdo aquí lo que leía yo a las primeras generaciones de mis alumnos y que les repito con todo cariño: nunca pierdan la capacidad de indignación ante lo que jamás debió haber ocurrido. Nunca pierdan el rigor y la honestidad para analizar lo que ocurrió. Nunca dejen de aprender para lograr que jamás vuelva a ocurrir. Nunca pierdan la sensibilidad para expresar comprensión, compasión y cariño a quienes sufren lo que nunca debieron sufrir. Nunca pierdan la convicción de que siempre es posible mejorar. Jamás pierdan la tenacidad para mantener esa convicción, para ser siempre mejores y para ayudar a los demás a que también lo sean. Hoy, agrego, con absoluto apego a la ética. Y regreso con Borges. Las 1001 noches, las 1001 conferencias. ¿Por qué primero 1000 y después 1001? Creo que hay dos razones. Una, supersticiosa. La superstición es importante en este caso, según la cual las cifras pares son de mal agüero. Entonces se buscó una cifra impar y felizmente se agregó y una. Si hubieran puesto 999 noches, sentiríamos que falta una noche. En cambio así, sentimos que nos dan algo infinito y que nos agregan todavía una yapa, una noche. ¿Qué más daría yo por seguir pensando que una noche más, una conferencia más, será una ventana hacia el sueño de ser infinito y por lo menos en la memoria de otros, seguir abogando, luchando, ojalá inspirando a todos ustedes? Y a que a través de ustedes también se inspire a todos aquellos que cuidan a quienes son vulnerables, para que los enfermos y quienes los acompañan, sus familias, jamás sufran una pena más por un mal tratamiento o un maltrato, para que todos podamos ser la mejor expresión del mejor ser humano posible. Quiero agradecer a la presidenta, doctora Gualberly Morales, por haberme invitado y abrirme este espacio para estar con ustedes.
La quiero felicitar por la gestión que hizo como presidenta y reconocer su tenacidad. Gracias a su tenacidad hoy existe este colegio. Quiero felicitar, aunque desgraciadamente no está con nosotros en este momento, a Cristina González como nueva presidenta. Y hago votos para que su gestión responda a todo lo que ella merece, una profesional íntegra, capaz y muy humana. Estoy seguro de que tendrá éxito acompañada por todos los miembros de este colegio. Agradezco a cada uno de ustedes por su atención y agradezco a quien deba hacerlo por esta confabulación de los tiempos en los que convergen 50 años y 1001 conferencias. En este recinto de la historia, con todos ustedes, que deben ser el mejor signo del futuro. Muchas gracias a todos. Doctor Enrique Ruelas Barajas, gracias por este recorrido. Gracias por compartir esta historia en primera persona, por ser parte del colegio, por brindarnos la oportunidad de escuchar esta 1001 conferencia que sin duda guardará un lugar muy especial para todos y que nos llevaremos en el corazón. Estamos seguros que aún hay más conferencias por escribir y grandes experiencias para compartir. Gracias. A continuación, la doctora Gualberly Morales Gordillo entregará la constancia de participación y reconocimiento en esta conferencia magistral.